¿Te has parado a pensar alguna vez cuánto perdemos cuando nos fijamos en las personas solo por lo que tienen y no por quiénes son? ¿Cuántas veces pasamos de largo sin ver realmente quién es? ¿Cuántas oportunidades de conexión verdadera desperdiciamos al juzgar que alguien no es lo suficientemente importante como para merecer nuestra mirada, nuestra atención, nuestra humanidad? La historia que estás a punto de escuchar hoy no se trata solo de éxito y fracaso. No se trata de dinero ganado o perdido. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata del momento exacto en que un hombre lo perdió todo y, paradójicamente, encontró lo que nunca había poseído. Se trata de orgullo, caída, redención y de la inesperada bondad que proviene de aquellos a quienes más despreciamos. Esta es la historia de Enrique Vasconcelos. Y quizás, de alguna manera, también sea un poco de nuestra historia. Porque todos, en algún momento, hemos sido Enrique. O hemos sido Samuel. Prepárate. Este viaje te conmoverá. Durante muchos años, Enrique Vasconcelos creyó que el mundo se dividía en dos tipos de personas, quienes mandaban y quienes obedecían. Y, en su mente, no había duda de a qué lado pertenecía. Enrique era un exitoso hombre de negocios, dueño de una poderosa constructora que erigía imponentes edificios por toda la ciudad. Su nombre aparecía en letreros, en contratos multimillonarios, en cenas de gala a las que solo invitaban a los importantes. Era conocido por su fría arrogancia, por su lengua afilada que cortaba a cualquiera que se atreviera a contradecirlo. En los pasillos de la empresa, su nombre provocaba un silencio inmediato. La gente agachaba la cabeza cuando pasaba, no por respeto, sino por miedo. En los restaurantes más caros de la ciudad, su presencia causaba incomodidad. Los camareros temblaban al atenderlo. Los gerentes se apresuraban a complacerlo. Se quejaba de todo, siempre encontraba algún defecto, siempre dejaba claro que le hacía un favor frecuentando ese establecimiento. Y en las calles, simplemente no veía a nadie más que a sí mismo. Para Enrique, la gente común era invisible. El portero del edificio, un obstáculo que a veces le impedía entrar rápidamente. La señora de la limpieza de la empresa, un detalle del decorado, que debía trabajar en silencio y desaparecer cuando él llegaba. El hombre que vendía café en la esquina, una molestia que insistía en saludarlo cada mañana. Enrique pasaba junto a todos sin mirarlos a los ojos, como si el mundo fuera un gigantesco escenario creado solo para sostener su propia grandeza. Como si esas personas no fueran realmente personas, solo extras en la película de su vida. Creía sinceramente que había nacido para algo más grande, que su éxito era prueba de su superioridad, que los de abajo estaban allí porque lo merecían. Y los de arriba, bueno, los de arriba lo estaban porque eran mejores, más inteligentes, más fuertes. Nunca pensó en la suerte que tenía. Nunca agradeció a los demás las oportunidades que no tuvieron. Nunca reconoció el privilegio que heredó. Para Enrique, todo era mérito propio. Y quienes no tenían lo que él tenía, simplemente no se esforzaban lo suficiente. Pero había alguien a quien despreciaba más que a nadie. Samuel. Samuel era un hombre sencillo. Llevaba la ropa gastada, pero siempre limpia. Sus zapatos eran viejos, pero siempre lustrados. Trabajaba como conserje en el estacionamiento del edificio donde se encontraba la empresa de Enrique. Y Samuel tenía algo que irritaba profundamente a Enrique: era educado. Siempre, invariablemente, incluso cuando lo ignoraban, incluso cuando lo humillaban, incluso cuando lo trataban como si no existiera. Todas las mañanas, cuando Enrique llegaba en su auto importado, Samuel estaba allí. «Buenos días, doctor Enrique. Que Dios bendiga su día». Enrique nunca respondía. A veces, simplemente lo miraba con desdén, como si lo molestara un insecto. Otras veces, ni siquiera eso. Simplemente pasaba de largo, como si Samuel fuera aire. Y hubo veces en que Enrique se quejó a la administración, diciendo que el hombre hablaba demasiado, que era inconveniente, que debería aprender su lugar. A Samuel, eso le dolió. Claro que le dolió, pero siguió intentándolo. Siguió creyendo que, en el fondo, había bondad en todas las personas. Que un simple buenos días podría, tal vez, marcar la diferencia en el día de alguien. No sabía que, para Enrique, la amabilidad era debilidad. Y la debilidad solo merecía desprecio. Una mañana, la situación llegó a su límite. Enrique intentaba aparcar su coche en un lugar especialmente estrecho. Era uno de esos días difíciles, en los que incluso las cosas más sencillas parecían conspirar contra él.
El coche de al lado estaba mal aparcado, el espacio era mínimo, y Enrique empezaba a perder la paciencia. Samuel, al notar la dificultad, se acercó con la intención de ayudar. Doctor Enrique, si quiere, puedo conducir. Hay mucho espacio a este lado. Enrique frenó a fondo. Abrió la puerta del coche de golpe y salió, con la cara roja de ira. No necesito su ayuda, gritó, señalando a Samuel con el dedo. Haga su trabajo y no me hable. Está aquí para fregar el suelo, no para darme consejos. La gente de alrededor se detuvo. El aparcamiento quedó en silencio. Samuel bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, señor. Solo quería ayudar. Nadie me pidió ayuda. Y si sigue molestándome, me aseguraré de que lo despidan. ¿Entendido? Samuel simplemente asintió. Se disculpó de nuevo. Y continuó trabajando, barriendo el suelo con las manos ligeramente temblorosas. Enrique entró en el edificio sintiéndose superior, satisfecho de haber puesto a cada uno en su lugar. En su mente, solo había establecido los límites necesarios. Había demostrado quién mandaba. Subió solo en el ascensor, se miró en el espejo y se ajustó la costosa corbata. Sonrió para sí. Lo que no sabía, era que esa sería la última mañana de su cómoda vida. Lo que no imaginaba, era que todo estaba a punto de derrumbarse. Todo empezó a derrumbarse silenciosamente, como una grieta invisible que se extiende por la estructura de un edificio hasta que, de repente, todo se derrumba. Esa misma semana, un contrato multimillonario fue cancelado sin explicación. Era un proyecto que Enrique consideraba garantizado, uno que ya celebraba internamente. El cliente llamó personalmente para decirle que había cambiado de opinión y que trabajaría con otra constructora. Enrique estaba furioso, pero no demasiado preocupado. Después de todo, siempre había otros contratos, otros clientes. Él era Enrique Vasconcelos. Las empresas hacían fila para trabajar con él. O al menos eso pensaba. Al día siguiente, 3 bancos diferentes bloquearon sus líneas de crédito. Simultáneamente, sin previo aviso. Cuando llamó exigiendo explicaciones, recibió respuestas vagas sobre reevaluación de riesgos y procedimientos internos. Algo andaba mal. Entonces, como orquestada, apareció una auditoría fiscal. Inesperada, minuciosa, meticulosa. Empezaron a revisar cada papel, cada recibo, cada transacción de los últimos 5 años. Enrique empezó a sudar profusamente. Intentó llamar a sus contactos importantes. A los políticos que siempre respondían a sus llamadas, a los empresarios que lo llamaban amigo en las cenas de gala. Nadie contestó. Los mensajes quedaron sin respuesta. Los asesores dijeron que estaba en una reunión, o que volvería pronto. El pronto nunca llegó. En cuestión de días, las noticias empezaron a circular entre bastidores en el mercado. Susurros en las salas de reuniones, conversaciones interrumpidas al acercarse, miradas de lástima y maliciosa satisfacción. Viejas irregularidades, aquellas que se habían resuelto con dinero e influencia, empezaron a resurgir. Procesos olvidados, acuerdos que deberían haber permanecido enterrados, acusaciones silenciadas, todo volvía a la superficie como fantasmas del pasado. Y Enrique, quien siempre se había sentido intocable, protegido por su riqueza y sus conexiones, ahora era evitado como si fuera contagioso. Intentó comprender qué estaba sucediendo. Pasó noches en vela revisando documentos, buscando una explicación, a quién culpar, a quién responsabilizar. Pero lo cierto es que se había ganado tantos enemigos a lo largo de los años, había pisoteado a tanta gente, había humillado a tanta gente, que ahora, a la primera señal de debilidad, todos volvían para ajustar cuentas. Y cuando se tiene poder, la gente tiene miedo. Pero cuando se pierde ese poder, son valientes. Entonces llegó el golpe final. La empresa se declaró en quiebra. La constructora que había tardado 20 años en construirse quebró en 20 días. En menos de un mes, Enrique perdió su oficina con vistas panorámicas, el coche de lujo que amaba más que a su propia familia, el ático donde apenas pasaba tiempo y el estatus social que sustentaba toda su identidad. Todo fue confiscado, subastado, repartido entre los acreedores. Y cuando todo terminó, cuando se calmó la situación y los procesos concluyeron, cuando no quedaron más que deudas y vergüenza, nadie lo apoyó. Los amigos que bebían su whisky caro desaparecieron. Los colegas que le pedían favores se distanciaron. Incluso su familia,
avergonzada por el escándalo y la pérdida de dinero, mantuvo las distancias. Su esposa solicitó el divorcio por correo electrónico. Sus hijos no respondieron a sus llamadas. Enrique se encontró solo de una manera que nunca imaginó posible. Él, que siempre tenía gente a su alrededor, ahora caminaba por las calles sin que nadie lo reconociera. Y quizás esa fue la parte más dolorosa. No la pérdida de dinero, sino el descubrimiento de que todo lo que creía tener nunca fue realmente suyo. Las amistades se basaban en el interés propio. El respeto se basaba en el miedo. El amor se basaba en la conveniencia. Y ahora que no tenía nada que ofrecer, descubrió que en realidad nunca había tenido nada. Por primera vez en su vida, Enrique tuvo que caminar por las calles sin conductor. Y era extraño, aterrador incluso. Ya no sabía cómo funcionaba el transporte público. No sabía dónde tomar el autobús, cómo pagar la tarifa, dónde bajarse. Todo lo que siempre había sido automático, resuelto por otros, ahora era un problema gigantesco. Por primera vez, tuvo que buscar trabajo. Él, que contrataba y despedía con un gesto de la mano, ahora esperaba en filas, llenaba formularios, oía un no tras otro. Su otrora impresionante currículum era ahora una señal de fracaso. Nadie quería al empresario en bancarrota. Nadie confiaba en el hombre que lo había perdido todo. Por primera vez en su vida, sintió el peso de las miradas de la gente que pasaba a su lado sin verlo. La misma mirada vacía de siempre. Ahora era invisible. Ahora era el obstáculo. Ahora era la molestia. Y dolió de una forma que nunca imaginó que podría doler. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses de constante humillación. Enrique dormía en una habitación alquilada en una pensión barata. Compartía el baño con desconocidos. Comía cuando conseguía algo de dinero haciendo trabajos esporádicos. Pero lo peor no era el hambre. Lo peor era el vacío. La absoluta soledad de darse cuenta de que había desperdiciado décadas construyendo una vida que se derrumbó con el primer viento fuerte. Una noche lluviosa, exhausto y sin haber comido nada en todo el día, Enrique se sentó en un banco del parque, completamente derrotado. La lluvia empapó su ropa ya desgastada. Ni siquiera tuvo fuerzas para buscar refugio. El orgullo que una vez lo definió ya no existía. Solo quedaba el miedo de que esta fuera su vida ahora. Para siempre. Se miró las manos, temblando de frío y agotamiento. Manos que una vez firmaron contratos millonarios. Manos que ahora no valían nada. Pensó, por primera vez en mucho tiempo, en rendirse por completo. Fue entonces cuando oyó una voz familiar. Una voz que no había oído en meses, pero que, curiosamente, nunca había olvidado. Pareces cansado. ¿Quieres un café caliente? Enrique levantó lentamente la cara. La lluvia le corría por el rostro mezclada con lágrimas que ni siquiera sabía que lloraba. Y se quedó paralizado. Era Samuel, el mismo hombre al que había ignorado cientos de veces. El mismo al que había humillado públicamente. El mismo al que había tratado como invisible, como menos que humano. Samuel estaba allí, con un viejo paraguas sobre la cabeza, vestido con un abrigo desgastado pero limpio. En sus manos, sostenía una sencilla taza de café, aún humeante, y una hogaza de pan envuelta en una servilleta de papel. Enrique intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se le atascaban en la garganta. La vergüenza era más grande, más pesada, más abrumadora que cualquier palabra que pudiera articular. ¿Cómo podía mirar a ese hombre a los ojos? ¿Cómo podía aceptar la ayuda de alguien a quien tanto había despreciado? «Puedes aguantar», dijo Samuel, con su habitual sonrisa tranquila, sin rastro de venganza ni satisfacción. A veces, solo necesitamos que alguien nos tienda la mano cuando estamos cayendo. Y fue allí, en ese momento, que Enrique se derrumbó por completo. Lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. No era solo el dolor de la pérdida. Era la vergüenza abrumadora de darse cuenta de quién había sido. Era el peso insoportable de todas las personas a las que había herido, ignorado, humillado. Fue el devastador descubrimiento de que la verdadera bondad venía precisamente de donde menos la esperaba y menos la merecía. Samuel se sentó a su lado en el banco, compartiendo la sombrilla, en silencio. No lo juzgó, no preguntó, no exigió explicaciones ni disculpas. Simplemente se quedó allí. Y a veces, eso es justo lo que necesita quien se está cayendo. Ni consejos, ni sermones, ni te lo dije. Solo alguien que se quede. En ese banco del parque,
Empapado por la lluvia y calentado solo por el café barato y la presencia silenciosa de un hombre al que nunca se dignó mirar a los ojos, Enrique comprendió algo que nunca aprendió en salas de juntas ni con cifras millonarias, contratos importantes ni cenas de gala. Que el respeto no se compra con dinero. Se gana con carácter. Que la dignidad no depende de una cuenta bancaria. Depende de cómo se trata a la gente. Y que las verdaderas conexiones humanas, aquellas que perduran cuando todo se derrumba, son el único activo real que cualquiera puede tener. Todo lo demás es solo una ilusión. En los días siguientes, Samuel ayudó a Enrique a recuperarse, no con grandes gestos ni con dinero que no tenía, sino con pequeños actos de bondad que lo significaban todo. Le sugirió trabajos sencillos: limpiar, cargar y descargar, pintar. Le ofreció comida cuando Enrique estaba demasiado débil para buscarla. Hablaba cuando nadie más lo hacía, cuando el mundo entero le había dado la espalda. Y, poco a poco, día tras día, gracias a la inesperada bondad de un hombre que tenía todas las razones del mundo para ignorarlo, Enrique cambió. Aprendió a escuchar de verdad. No solo a esperar su turno para hablar, sino a comprender lo que la gente decía, lo que sentía. Aprendió a ser agradecido. Cada pequeño favor, cada amabilidad, cada oportunidad, cosas que antes consideraba obligaciones, ahora las veía como regalos. Aprendió a mirar a la gente a los ojos, a ver a la gente, verla de verdad, no su función, ni su utilidad, ni lo que podían hacer por él, sino su humanidad. Meses después, cuando consiguió un pequeño trabajo como ayudante de albañil, fue la primera vez que sintió auténtico orgullo en años. No orgullo por el trabajo, que era humilde. No orgullo por el salario, que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas, sino orgullo por la persona en la que se estaba convirtiendo. Por primera vez, Enrique durmió tranquilo. No porque tuviera mucho, sino porque, por fin, tenía algo real. Pasaron los años. Enrique nunca volvió a ser millonario. Nunca recuperó la constructora, el estatus social, los coches de lujo. Y, sinceramente, ya no quería. Porque se había convertido en algo mucho más grande, mucho más valioso de lo que cualquier cuenta bancaria podía medir. Un hombre respetado, no por miedo, sino por genuina admiración. Humano, conectaba con quienes lo rodeaban de una manera que el dinero jamás le permitía. Trabajaba duro, pero ahora trataba a todos con quienes trabajaba como iguales, como seres humanos dignos de respeto. Ayudaba a los necesitados, incluso cuando tenía poco que ofrecer. Y se convirtió en un verdadero amigo de Samuel, un hombre al que una vez consideró menos que nada, y que terminó siendo quien le salvó el alma. Y cada vez que veía a alguien sencillo siendo ignorado, una señora de la limpieza invisible, un vendedor ambulante despreciado, un trabajador tratado con indiferencia, recordaba el día que lo perdió todo. El banco del parque bajo la lluvia, el café caliente en las manos de un hombre al que humilló, y recordó que fue allí, tocando fondo, mojado y derrotado, que lo perdió todo, y ganó lo que nunca tuvo: humanidad. La historia de Enrique nos enseña algo fundamental que muchos olvidamos en nuestra vida diaria: que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por el tamaño de tu corazón. Que la riqueza sin humanidad es pobreza disfrazada. Que puedes tenerlo todo, y no tener nada. O puedes tener muy poco, y tener todo lo que realmente importa. Samuel no tenía dinero. No tenía poder, no tenía influencia, pero tenía algo que Henry, con toda su fortuna, nunca tuvo: la capacidad de ver al ser humano detrás de las circunstancias. Y cuando Henry tocó fondo, fue esta simple y genuina bondad la que lo salvó. No un préstamo bancario, no un contacto importante, sino un café caliente, una barra de pan, una presencia. Así que, hoy quiero dejarles una reflexión. ¿Cómo has estado tratando a las personas que te rodean? ¿De verdad las ves? ¿O son invisibles para ti? Ese repartidor que te trae la comida, ¿lo miras a los ojos? Esa persona que limpia el piso del lugar donde trabajas, ¿sabes su nombre? El portero, el cajero del supermercado, el conductor del autobús. Son personas, con sueños, con dolor, con historias tan complejas como la tuya. Y quizás, un día, cuando estés cayendo, cuando todo se derrumbe y necesites una mano amiga, esa mano vendrá de alguien a quien nunca te has parado a ver. Trata bien a los demás, no porque puedan hacer algo por ti, sino porque es lo correcto, porque es humano,
porque mañana podrías ser tú quien necesite amabilidad. Porque, al final, todos somos frágiles, todos vulnerables, todos necesitamos, de alguna manera, a alguien que se preocupe por nosotros. Sé ese alguien, sé el Samuel en la vida de alguien, y no esperes a perderlo todo para aprender a valorar lo que realmente importa. Gracias por escuchar. Espero que esta historia te llegue al corazón tanto como a mí. Y recuerda, la humanidad no se compra, se gana, un acto de bondad a la vez.